satisfactoria. Gracias a Dios por las devocionales de cada uno de ustedes. Me gusta cuando ya a estas alturas, ¿verdad?, platicamos y nos cuentan, ¿verdad? Es que la Biblia dice esto, es que el leproso, es que el ciego, es que descubrí esto, descubrí aquello. Ni sabías cómo se llamaba uno de los que el Señor sanó, ni sabías el nombre de los discípulos. Y eso es bueno porque empezamos, ¿verdad?, a conocer de Dios. ¿Sabe usted que una de las maneras en que el creyente es fortalecido, ¿verdad?, es a través de ser discipulado, de ser enseñado, de recibir conocimiento de la palabra de Dios? Y entonces el Espíritu Santo puede tomar de nosotros lo mejor y podamos nosotros, ¿verdad?, hacer obra de evangelismo. La semana pasada no estuvimos con el equipo de liderazgo tomando nuestro retiro de provisión. Estamos iniciando ciclo, ¿verdad?, como iglesia, como visión global, y pues esto renueva, transforma nuestra vida. Por supuesto, ellos tienen que ponerse a mano. Nos dijeron, y exentamos estas dos clases. No, les dije, tienen que ponerse al día, tienen que entregar sus tareas y tienen que pedir los apuntes de estas dos lecciones. Y creo que la semana anterior se terminó, ¿verdad?, conociendo quién es Jesús. El día de hoy vamos a avanzar dos lecciones. La primera de ellas lleva por título, ¿verdad?, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? De ahí que es fundamental estas tres lecciones que estamos mirando, ¿verdad? La anterior, ¿quién es Jesús? Ahora vamos a hablar sobre quién es Dios. Y en el siguiente módulo de nuestra hora clase vamos a ver, ¿verdad?, quién es el Espíritu Santo. Entonces, es fundamental que usted pueda abrir su corazón a Dios, a la palabra, porque es la manera en que vamos hoy, ¿verdad?, a recibir esto. Vamos a hablar de este ser tan grandioso, tan extraordinario, que ha impactado nuestras vidas, pero que al mismo tiempo, ¿verdad?, es inmenso, es tremendo. Dice que un día uno de los teólogos del siglo pasado estaba queriendo conocer a Dios y se metió tanto y llegó un momento crítico en su vida de querer comprender a Dios, la inmensidad de Dios. Y dice que el Espíritu lo toma y lo lleva a la orilla de la playa y lo pone frente a un niño que estaba con mucho ánimo haciendo un gran hueco en la arena, ¿verdad? Estaba trabajando incansablemente con mucho ánimo y entonces el Espíritu lo toma y le dice: acércate al niño y pregúntale qué hace. Entonces él va con este niño y le dice: ¿qué haces con tanto ímpetu, con tantas ganas? Y el niño le dice: es que estoy haciendo un gran agujero porque quiero vaciar todo el océano aquí. Entonces San Agustín le dice, ¿verdad?, él da una respuesta impulsiva y le dice: niño, no quiero decepcionarte, pero será imposible, porque por más grande que tú cabes un agujero, el océano que tú quieres vaciar aquí es inmenso. Y entonces escuchó la voz de Dios que le dijo: San Agustín, ese eres tú. Tú eres como ese niño. ¿Quieres llegar a conocer mi plenitud? Cuando tu mente es finita, siendo yo un Dios infinito. ¿Quieres vaciar todo el conocimiento de mi persona en un recipiente como lo eres tú? Entonces San Agustín, ¿verdad?, levantó los ojos, dio gracias a Dios por el conocimiento que estaba adquiriendo. San Agustín es uno de los padres, ¿verdad?, de la fe, uno de los que desarrollan la teología sistemática como la conocemos al día de hoy, basado en las Escrituras. Pero conocer a Dios, ¿verdad?, ¿cómo le podemos hacer?
Cuando menos hay dos fuentes que nos pueden orientar un poco sobre conocer a Dios. Al final quiero mencionar algo respecto al conocimiento de Dios, pero existe una posibilidad, existen dos fuentes que nos pueden ayudar respecto a quién es Dios. Y aquí yo quiero hacer esta pregunta, ¿verdad? Piense usted por 30 segundos, ¿cómo podemos nosotros llegar a conocer a Dios? Entendiendo que nuestra mente es finita, es decir, cuando hablamos de algo finito, estamos pensando en algo que tiene limitación, algo que tiene un principio y tiene un fin. Cuando hablamos de algo infinito, es que algo no tiene ni principio y no tiene un fin, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es eterno, por ejemplo, ¿verdad? No tiene un inicio, no tendrá nunca un fin. Nosotros sí. Entonces, cuando menos hay dos maneras en que nosotros podemos llegar a tener un conocimiento de Dios. Ya van 20 segundos. Dígame, uno de este lado, otro de este lado y otro de este lado. Escojan a su gallo, voltéense a ver y díganle: tú vas a dar la respuesta, tú vas a dar la respuesta, tú vas a dar la respuesta. Pónganse de acuerdo, ¿verdad? ¿Quién va a dar la respuesta? Y nos va a decir, ¿verdad?, dos maneras en que podemos llegar a conocer a Dios. Así que pónganse de acuerdo, ¿verdad? Dígale: te damos los chescos, pero sácanos de este apuro. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios? Cuando menos hay dos, si hay más, qué bueno, y que nos pueden orientar, pero ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios? Ok, entonces, ¿cómo avanzamos en esto? Sección central, sección mi derecha, sección mi izquierda. ¿Quién empieza? ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo puedo yo llegar a conocer a Dios? Ajá. Muy bien, gracias. Esta sección del público. ¿Cómo podemos nosotros llegar a conocer a Dios? Les pregunto porque sé que no escucharon por el cubreboca y está bien. Yo sí le escuché sus respuestas. Hicieron así, ¿verdad? Pero no alcanzaron a escuchar. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios? Arrepintiéndonos de nuestros actos malos. Ok. ¿Alguien más? A través de la salvación que nos da Jesús. A través de la salvación que nos da Jesús. Muy bien, gracias. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios? Silvia. A través de su Hijo amado Jesús. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo puedo llegar a conocer a Dios? Iván. Dejando que Él haga su voluntad en nuestras vidas, que nos moldee. Ok. 3 personas más que quieran participar. ¿Cómo, allí? ¿Cómo llego a conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? A través de la palabra de Dios. Ok. A través de su Hijo Jesucristo. Ok, gracias. Muy bien. A través del ayuno y la oración. ¿De la qué? A través del ayuno y la oración. Ok, muy bien. De ese lado, ¿alguien más? Y cerramos. Adi, ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios? Buscando una intimidad con Dios. Muy bien. De ese lado. Tan fríos de ese lado. Estudiando la palabra, estudiando y más que nada estudiando la Biblia, vas entendiendo más cosas de lo que lo que no sabíamos de Dios, de lo que hacía y de su trayectoria, de
de su cultura. Bueno, Muy bien, gracias. Todo, ¿verdad?, es atinado, es acertado. Y sí, hay dos, tres maneras de que podemos conocer a Dios. Uno, ¿verdad?, a través de la revelación escrita de su palabra y todo lo que ella enseña, ¿verdad? La Biblia nos enseña un montón de cosas respecto a Dios. La primera manera en que podemos conocer a Dios es a través de la revelación escrita, para que usted lo escriba ahí en su libreta. A través de la revelación escrita, la palabra, la Biblia, ¿sí? Por eso es que estamos estudiando y les animamos a que hagan sus devocionales para que podamos conocer quién es Dios. La segunda manera en que podemos llegar a conocer a Dios, cuando estamos hablando ahora de Dios, estamos pensando, ¿verdad?, en al menos como nos los muestra el estudio, la teología bíblica y sistemática, ¿verdad?, del Padre. La semana pasada estudiamos, ¿verdad?, quién es Jesús, el Hijo. Estamos estudiando quién es Dios como el Padre, ¿verdad? Entonces, a través de la revelación escrita, que es la palabra de Dios. Número 2, ¿verdad?, por supuesto, a través de Cristo. Jesús dijo, ¿verdad?, nadie ha visto al Padre, pero el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí hay un alto contenido, ¿verdad?, bíblico, espiritual, teológico, muy profundo, que tenemos que llegar a conocer. Entonces, la segunda manera en que puedo llegar a conocer a Dios es a través de su Hijo Jesús, es a través de Cristo. Jesús dijo, ¿verdad?, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. De ahí que las religiones, las creencias, los grupos que no creen en Jesús, ¿verdad?, entonces nos preguntamos, ¿verdad?, no sé qué, a quién puedan llegar a conocer. Y la tercera manera, lo dijeron muy atinadamente en las tres lecciones, ¿verdad?, es a través de una relación íntima con Él, una relación íntima con Dios, una relación íntima con Dios. Entonces hay tres maneras de que puedo conocer a Dios. Uno es a través de la revelación escrita. Dos, a través de su Hijo Jesús. Y número 3, a través de una relación íntima con Él. En la primera, ¿verdad?, tiene que ver, conocemos y hablamos de su carácter y todo lo que se dijo, está bien. A través de Jesús es a través de la salvación. Él es el camino que nos lleva al Padre. Y número 3, a través de una relación íntima, tiene que ver con lo que dijeron allá, oración, ayuno, tiene que ver con nuestro tiempo devocional, tiene que ver con toda esa parte, ¿verdad?, en la que uno se entrega a Dios. Dice el Salmos 19:1. ¿Qué dice el Salmo 19:1? Un, dos, tres. ¿Cómo dice? Están esperando que salga, no va a salir en la pantalla. 1, 2, 3. Los cielos. Muy bien, ¿verdad? Y podemos comenzar a describir muchas maneras que la Biblia, pero ahí está, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, hay tres maneras en que podemos conocer a Dios. Número 1, ¿cuál es? Ojo con esto. Ojo con esto. Pongo la palabra revelación, pero seguida del fundamento de esta revelación. La revelación, ¿qué? Escrita. Hoy vivimos tiempos en la que existen muchos, así dice el Señor, se levantan muchas voces de es que Dios me dijo, y se emplea mucho esta expresión, ¿verdad?, una revelación. Y debemos ser muy concienzudos y muy como servidores, como hijos de Dios, como creyentes, como estudiantes de academia, entender este principio fundamental. Todo lo que de Dios sabemos y conocemos está claramente revelado en las Escrituras. Dice la Biblia, ¿verdad?, que, por ejemplo, dice, si aún un ángel bajara
y os anunciara otro evangelio, dice, deséchenlo, no le crean. Es decir, aunque sí Dios habla, y para eso están los dones del Espíritu, siempre el mayor y el mejor filtro que podemos nosotros tener para saber si una palabra profética es de Dios o no es de Dios, es a través de las Escrituras. Es a través de las Escrituras. Por eso, cuando tú recibas una palabra de Dios, una voz de Dios, un así dice el Señor, ¿verdad? Debes de tener el conocimiento bíblico. Por eso es fundamental. Las Escrituras, las Escrituras, las Escrituras. Aún el Evangelio de Cristo, cuando Él vino a esta tierra, Él trajo una revelación, pero que ya estaba escrita. Él dijo, ¿verdad? No vine a quitar la ley, sino vine a cumplirla. Lo que hizo Jesús fue rescatar el sentido espiritual, el valor de la esencia de lo que Dios había querido demostrar desde el principio, y nos marcó el camino. Pero en sí estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Y los dones del Espíritu hoy actúan en base y en relación y en armonía a la palabra de Dios. Entonces esto es muy importante. Hay una revelación, pero bíblica. Todo aquello que se sale del orden bíblico, ¿verdad? Entonces tenemos que preguntarnos, tendríamos que cuestionarnos, pero por supuesto tenemos primeramente, ¿verdad?, que tener el temor a Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. Creo en los dones del Espíritu Santo. Hablamos de la manifestación del Espíritu Santo, oramos para que Dios avive los dones del Espíritu Santo, pero la mayor revelación es la palabra escrita. Es la palabra escrita, es la palabra escrita. Es por ello que Academia nos enseña, ¿verdad?, el orden escritural de nuestras reuniones, cómo deben de ser. En nuestras reuniones nunca debe de faltar la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí? Pueden faltar los cantos, pudiera ser, pudiera faltar que alguien participe, pudiéramos quitar algo del programa, sí, pero la palabra tiene que aplicarse siempre en nuestras vidas, porque ella, ¿verdad?, trae la revelación de quién es Dios. Entonces, esto lo digo porque vivimos estos tiempos. Y dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, ¿verdad?, que si nosotros no tenemos este conocimiento, seremos como niños arrastrados por corrientes enseñanzas de hombres, y que muchas veces así está. De repente, así dice el Señor, y se va un grupo para acá y se va otro grupo para allá, y aparece, verán, nuevas enseñanzas, aparecen nuevas corrientes doctrinales que no tienen fundamento escritural. No tienen fundamento escritural. Entonces, esto es muy importante para nosotros. A través de la revelación bíblica, a través del conocimiento del Hijo de Dios, de Cristo, y a través, ¿verdad?, de una relación íntima con Él. Y en esa relación íntima con Él decía que está incluido mi vida de oración, mis ayunos, mi vida devocional, todo lo que tiene que ver con nuestro ejercicio espiritual, nuestra vida en comunión con Dios, está ahí inmerso. Muy bien, entonces, habiendo mencionado, ¿verdad?, cuando menos 3 fuentes confiables del conocimiento de Dios, avancemos. ¿Qué dice la Biblia de quién es Dios? Vamos a ver Juan 4:24. Juan 4:24. Vamos a usar nuestras Biblias. Juan 4:24. Nos revela quién es Dios. 1, 2, 3, ¿cómo se lee? Muy bien. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es espíritu. En las 3 lecciones, en la anterior, en la de hoy, en la que sigue, vamos a estar mencionando los atributos de Dios, porque los 3 son Dios.
Los tres son Dios. ¿Alguien recuerda de la semana pasada los atributos que había en Jesús que lo hacían Dios, que lo hacen ser Dios, ¿sí? Entonces, como Dios es espíritu, dice la Biblia, Dios es espíritu. El Señor Jesús enseñó esto, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero esa expresión, Dios es espíritu, nos enseña algo bien profundo. Dice, y vamos a mencionar algunos atributos de Dios. El primero de ellos es que Dios es omnipresente. Omnipresente, así como suena omni, no de objeto volador, sino omni, omnipresente. ¿Qué significa la palabra omnipresente? ¿Verdad? La palabra omni es todo, presente, que está en todo lugar, que está en todo lugar. El salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a la montaña más alta, ahí estás. Si bajara hasta las profundidades del mar, ahí tú estás. Dios está en todos lados. Dios se encuentra en todos lados. Alguien preguntó, ¿verdad?, tratando de causar una controversia, cuando alguien enseñaba sobre la omnipresencia de Dios, y dijo, yo tengo una pregunta. Si usted dice que Dios está en todos lados, él dijo, entonces Dios está en el infierno. ¿Usted qué dice? Si Dios está en todos lados, Dios está en el infierno. Delia, ¿usted qué dice? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Allá está su justicia, allá está su ira, su justo juicio. Por supuesto, porque Dios es omnipresente. No crea que el conocimiento de Dios está allá. Y vamos al segundo atributo. El primer atributo es omnipresente, el segundo es omnisciente. Omnisciente, no vamos a parar mucho en esto, porque es algo que tenemos ya de alguna manera antes ese conocimiento. Omnisciente, ¿qué significa? Que Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. No hay nada que le podamos esconder. No hay nada que podamos esconder delante de su presencia. Otro atributo de Dios, a ver, saquen de su bagaje. Omnipotente. ¿Eso qué significa? Que Él todo lo puede. Él todo lo puede. Un atributo más. Un atributo más. Es eterno. Es eterno. Es eterno. A esos atributos, ¿verdad?, se le conoce como atributos propios de Dios. Si falta sillas, hay que poner sillas. ¿Para qué? Es eterno. A estos atributos se le conoce como atributos propios de Dios. Son de Él. No los voy a mencionar, bueno, solamente dar algunos ejemplos y para que usted lo tenga y en algún momento, ¿verdad? A lo mejor en la iglesia podamos compartir de estas lecciones. Hay otros tipos de atributos que se llaman, por ejemplo, los atributos morales de Dios, ¿verdad? Los atributos morales de Dios son los que Él comparte con su criatura, con el hombre. La Biblia dice que Dios es amor. Y nosotros, ¿verdad?, también podemos expresar ese amor.
Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Esos son atributos, ¿verdad?, morales de Dios. Son de Él, pero que Él decide transmitir a su creación, a la naturaleza humana. Pero los omnipresente, omnisciente, omnipotente y que es eterno, son atributos que dijimos propios de Dios. Son atributos propios de Dios. Muy bien, y de aquí yo quiero hacer énfasis, ¿verdad?, en su omnipresencia. Estamos conociendo quién es Dios. Él es omnipresente, hermano. Significa que Él va a estar con nosotros siempre. Él va a estar contigo siempre. Desde que arrancaste tu vida cristiana, Él ha estado ahí. En los momentos difíciles, Él ha estado ahí. En las alturas, cuando nos hemos llenado de éxito y de gran gozo, Él ha estado con nosotros. Pero cuando nos hemos sentido como el profeta Elías en lo más bajo, sin fuerzas y creyendo que el camino se había acabado, Él ha estado con nosotros. Es por ello que nosotros amamos a Dios. Es por ello que nosotros nos entregamos a Dios. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Él está en todos lados. Él está en todo momento, en toda situación. Él va a acompañarnos en las 24 horas del día. Él va a estar en todo momento contigo. No habrá un solo instante que Él nos deje. Dice el Salmo 23 que aún en medio del valle de la sombra y de muerte, Él va a caminar junto a nosotros. Es por ello que esta noche, ¿verdad?, tú y yo tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, porque Él ha prometido nunca dejarnos. Aquel que dijo, ¿verdad?, no te dejaré, no te desampararé. Él siempre va a estar con nosotros. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de Dios, estamos hablando que Dios es espíritu y por ser espíritu, entonces tiene algunos atributos que ya mencionamos. Muy bien, ¿qué más dice la Biblia que es Dios? La Biblia nos enseña que Dios es una persona. Dios es una persona. Algunos consideran a Dios o tienen la idea de Dios como una fuerza, un ser meramente espiritual, tan lejano, tan distante. Algunos dicen, sí, creo que Dios creó el mundo, pero pues es imposible poder llegar a relacionarnos con Él. Pero la Biblia dice que sí, Dios es espíritu, pero también nos enseña, ¿verdad?, que Dios es una persona. Apunte eso, Dios es una persona. Dios es una persona. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ser considerados como una persona? ¿Y por qué decimos que Dios es una persona? La Biblia dice, ¿verdad?, que fuimos creados ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Entendemos perfectamente que esa imagen y semejanza de Dios no tiene que ver con nuestro aspecto físico. ¿Sí lo entendemos, verdad? No tiene que ver con nuestro aspecto físico. Porque entonces imagínense, ¿verdad?, como quién de nosotros sería Dios. Lo meteríamos en problema. Dios es espíritu. Pero aunque es espíritu, Dios es una persona. Nosotros como seres humanos, el cuerpo es parte de nuestra personalidad. El día en que este cuerpo deja de existir, entonces dejamos de tener la posibilidad de relacionarnos con los demás. Nosotros como seres humanos sí necesitamos un cuerpo para relacionarnos con los demás. Pero Dios no necesita de un cuerpo para poder relacionarse con sus criaturas. ¿Por qué? Porque la personalidad de Dios radica en tres aspectos que ustedes ya conocen. Número uno, la personalidad de Dios, ¿verdad?, radica en tres aspectos: intelecto, emociones y voluntad. Intelecto,
emociones y voluntad. Cuando hablamos de intelecto, ¿en qué estamos pensando? ¿Que Dios qué? Dios piensa. Y cuando hablamos de emociones, estamos diciendo que Dios siente. Y cuando hablamos de voluntad, estamos diciendo que Dios determina, ¿sí? Estas tres características o estas tres cualidades en nosotros también están. Como seres humanos tenemos estas cualidades, la capacidad de pensar, la capacidad de sentir y la capacidad de poder decidir. Repito, como seres humanos tenemos la capacidad intelectual de pensar, de razonar, meditar, reflexionar, pensar en las cosas que estamos nosotros queriendo alcanzar. También tenemos la capacidad de sentir a través de nuestras emociones. Eso que usted percibe cuando algo le pasa, ¿verdad? Son nuestras emociones. Cuando usted y yo tenemos un estímulo, ¿verdad? De una buena noticia, ¿qué emoción es la que sentimos? Alegría, ¿verdad? Felicidad, gozo. Pero cuando recibimos un estímulo que no nos gusta, ¿qué es lo que sentimos? ¿Verdad? Tristeza, coraje, desesperación, impaciencia y un montón de cosas. Eso está en nosotros. Estoy dando ejemplos en nuestra naturaleza. Y cuando decimos que tenemos la capacidad de decidir, es porque Dios nos dio un libre albedrío. En Dios, por supuesto, ¿verdad? Nosotros experimentamos pensamientos, emociones, y nuestro libre albedrío está, ¿verdad?, contaminado con algo que la Biblia le llama pecado. Pero en Dios estas capacidades son perfectas y son, ¿verdad?, son únicas en Él. Él se preocupa por el bienestar de todos nosotros y nos provee de todos los recursos necesarios para que su creación nosotros podamos gozar de la vida que Él diseñó. Es un Dios que contesta las oraciones y que posee inteligencia para entender las peticiones y las quejas de las personas cuando hablan con Él. Por eso es que oramos, porque Dios se busca relacionarse con nosotros. Él mira nuestra aflicción, pero Él también escucha. En el libro de Éxodo, me encanta esta porción. Vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 3. Versículo 7 en adelante. Y aquí de alguna manera, ¿verdad?, podemos ver estas tres cualidades de Dios buscándose relacionar con nosotros. Cuando hablamos de la personalidad de Dios o de la persona de Dios, estamos pensando en que Él quiere relacionarse con nosotros y que nosotros podemos llegar a tener una relación firme, fuerte con Él. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 7 es cuando Dios llama a Moisés, ¿verdad?, para el liderazgo. Pero mire qué dice el verso 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, le dice a Moisés, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En estos versículos 7, 8, 9 y 10 vamos a hacer un ejercicio bien rapidísimo. Subraya en su Biblia donde usted ve estas cualidades de Dios como persona: su intelecto, sus emociones y su voluntad. Tiene 2 minutos, 1 minuto para hacerlo, 1 minuto para ganar. En donde usted ve estas cualidades activas de Dios: su intelecto, sus emociones
y su voluntad. Y lo mismo, ¿verdad? 2 participantes de este lado, 2 participantes del grupo central y 2 participantes de mi izquierda van a estar acá al frente y nos van a decir, esto es el intelecto, estas son las emociones, esta es la voluntad de Dios, para que nosotros vayamos viendo, hermanos, ¿verdad?, la personalidad de Dios. Dele, duro, fuerte. Dios posee intelecto, sentimientos y voluntad. ¿Estamos listos? Ya le subrayó. Son 4 versos nada más, 7, 8, 9, 10. Usted me va a decir dónde está la capacidad de pensar de Dios, la capacidad de sentir y la capacidad de tomar determinación, de tomar acciones, tomar decisiones. Sí, ok, listos, bien subrayados. Esperamos aquí el primero, de este lado. Manden a su gallo. Nada. Su gallina, entonces. Gallo, gallina. ¿Listos? Ok, 1, 2, 3, tiempo. Ok, de este lado esperamos a un participante. Venga para acá. Quien haya subrayado algo y que haya visto, ¿verdad?, estos 3 aspectos de Dios, pase para aquí. El de en medio pase para aquí. Y de este lado pase uno, por favor, bien rápido. Pásenle. Venga. Muy bien, denle un fuerte aplauso a su valiente. Aquí en medio falta uno. Échale porras cuando menos, no lo deje morir solo. Ok, vamos a escuchar esas 3. Estamos hablando de la personalidad de Dios, intelecto, sentimientos y voluntad. Vamos, Iván. Ok, según mi intelecto, en el versículo 1, en el versículo 7, perdón, se habla de, ahí hay 2, el sentimiento y el intelecto. ¿En qué palabra? El sentimiento está donde dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo, y ¿cuál era el otro? La emoción, perdón. La emoción está en donde dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo, y el intelecto dice, pues he conocido sus angustias. Y la voluntad. La voluntad, según yo, en el versículo 8 dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Y también el 10 dice, ven por tanto, y ahora te enviaré a Faraón. Muy bien, pasa el micrófono a Isaí. Todavía no te vayas. Bueno, el del sentimiento yo puse que, bueno, yo leí que es el de, he oído su clamor a causa, esa parte donde dice, he oído su clamor
de la voluntad, donde dice, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. ¿Cuál es el otro? Sentimiento, ¿no? Ahí está ya, ahí está ya. Y sentimientos, donde dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Muy bien. Buenas noches, Dios les bendiga. Pues lo que bien nos deja ver, ¿no?, el Señor en su intelecto es de que Dios los llevó, los sacó de Israel para ponerlos en una buena tierra, ¿no? Porque obviamente no los iba a dejar en el desierto, ¿verdad?, para que se murieran, sino los llevó a una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Ahora, cuando Él dice su sentimiento, cuando Él dice, yo vi a mi pueblo, lo vio en medio de la aflicción, ¿no? Y su voluntad es cuando dice Él, que aquí en el versículo 8, que descendió, ¿sí? Habla de su voluntad, de lo que Él hizo, ¿no? Y el otro versículo es para donde dice el versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto, dice, la opresión con que los egipcios los oprimen. Dice, ve ahora, por tanto, habla de una voluntad que está ordenando a Moisés, ¿verdad? Muy bien, gracias. Dan un fuerte aplauso a esos tres valientes. Cuando damos una leída rápido y no tenemos estas bases, ¿verdad?, de repente perdemos de vista estas perlas hermosas que podemos descubrir en la palabra de Dios. Pero cuando entendemos esto y empezamos a leer la Biblia, entonces comenzamos, ¿verdad?, a sacar y a extraer perlas preciosas, perlas preciosas. Ahora usted sabe que Dios, ¿verdad?, piensa, siente y toma acciones. Y para cerrar esto, es que Dios piensa, siente y toma acciones, pero siempre será a favor de nosotros. Siempre será a favor de nosotros. Así que si hoy, ¿verdad?, o esta semana usted ha estado pasando por momentos de aflicción, recuerde que Dios busca relacionarse con usted. De repente las aflicciones, las crisis, los momentos difíciles nos hacen olvidarnos de verdad que Dios está con nosotros. Pero pídale a Dios, Señor, ayúdame que tu palabra me recuerde siempre que yo no estoy solo, sino que tú vas a estar conmigo para siempre. Y lo último es que Dios es nuestro Padre. Entonces, ¿verdad?, vimos tres maneras. Creo que lo tenías ahí, Jackie. Dios es nuestro Padre. Estamos hablando de quién es Dios. Dios es espíritu, Dios es una persona y Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y quiero invitarles que busquen en Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15. Vaya bien rápido ahí, Romanos capítulo 8, verso 15. Y le vamos a dar lectura bien fuerte juntos. ¿Listos? 1, 2, 3 dice. Por el cual clamamos. Por el cual clamamos. Abba Padre. Sabemos lo que significa esta expresión. Era una expresión de un hijo hacia un padre, pero no de una manera formal ni ante los demás. Esta expresión Abba Padre era las palabras de un hijo hacia su padre, pero en el seno del hogar, de la familia. Ahí donde no había formalidades, donde no había que presentarnos o quedar bien ante otros, sino que era una expresión: padre, papi, pa. ¿Qué más? Papito. ¿Qué más? Esa manera en que un hijo puede llamar a su papá. Los que van a tener bebé,
Mira, porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y escucha esto, que aun cuando estamos afligidos y en medio del dolor, dice que el Espíritu toma nuestro lamento y que con gemidos indecibles clama al Padre. Cuando mis hijos estaban pequeños, aprendí esta lección y siempre de repente lo menciono. Los que van a ser papás por primera vez lo van a entender. De repente el bebé, y los que hemos pasado por allá, recuérdalo, de repente el bebé hace un ruido. Para unos es un ruido molesto, para otros es llorar, para otros es cae en ese bebé. Para el pastor será, por favor, hermana, saque a su hijo. Pero cuando me tocó pasar por esa etapa, tú aprendes a escuchar el lenguaje de ese bebé. Y uno dice, dijo papá. Y los demás dicen, dijo papá. Y ahí está. No se entiende nada para los demás. Pero el que es padre y la que es mamá dice, dijo mamá, me llamó hasta por mi nombre. ¿Sí o no? Nos pasa y nos brinca aquí algo y nos emociona. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de Cristo para estar en libertad, el cual nos lleva a proclamar y a hablarle a Él, Abba, Padre. Por eso en medio de nuestra aflicción, y aun cuando no hayan palabras en tu boca, entonces esto sale de nosotros. Pero cuando hay una relación fuerte con Dios. Y en esta noche yo te quiero dejar con esto. Busca una relación fuerte con Dios. 3 maneras de conocer a Dios a través de la Escritura. ¿Sabes? Muchos de nosotros no lograremos comprender tal vez ni el 40% de las Escrituras y de la teología bíblica. Les confieso algo. Cuando me toca hablar de la Trinidad, me pongo a llorar, pero no porque me toca el Espíritu, sino porque no le entiendo mucho. Como ese niño a la orilla de la playa, empiezo a escarbar y hay cosas que no vamos a entender. Pero tener una relación íntima con Dios, eso lo va a cambiar todo. Si tú tienes una relación con Dios fuerte y directa, mira, las cosas, vas a ir hacia adelante, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la angustia, tú no te vas a detener, vas hacia adelante, porque sabes que Dios, aunque es espíritu, Él va a estar ahí para ayudarte. Cuando tú no puedas, Él es omnipotente. Cuando tú no sepas a dónde ir, Él es omnipresente. Él sabe, Él conoce la ruta. Cuando tú y yo no sabemos y estamos desesperados, Él ya lo sabe. Pero no solamente es de espíritu, Él es una persona que busca relacionarse con nosotros, siempre a favor de nosotros, y Él es nuestro Padre. Así que hoy, ahí donde estás, solamente cierra tus ojos un momento. Espérame, dame 30 segundos más. Te voy a desafiar a hacer algo para los que no tenemos ese hábito. La religión, la denominación o la formación que tuvimos en nuestra vida cristiana, a muchos de nosotros nos llevó, y creo que tuvo cierta efectividad, siempre dirigirnos a Dios como Dios, ¿verdad? Jehová, el Altísimo, el que está ahí en su trono, el que está ahí sentado en su majestad.
Y siempre lo vemos así. Pero cuando Jesús enseñó de Dios, Él dijo, cuando ustedes oren, oren así. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Cuál fue la primera expresión? Padre. Si usted tiene temor de llamar a Dios Padre, se está perdiendo una enorme bendición. Él es Jehová, Él es Adonai, Él es Elohim, Él es Jehová Tzidkenu y todo ese rollo de cosas. Él lo es. Pero un hijo no le importan los títulos que tiene su papá, a un hijo no le importa cuántos diplomados y cuántos doctorados. Él llega y le dice, hola, papá, a secas. Así que hoy yo te invito a que comiences a conocer a Dios como tu Padre. Háblale, papá, entrégate a Él y vas a ver que vas a encontrar grandes cosas. Padre, en esta noche, gracias porque nos has dejado la oportunidad y la posibilidad de conocerte a través de una revelación fuerte, íntima, contigo. Te pido, Señor, que nos ayudes. Te pido, Dios, que nos permitas llegar a conocerte. Tal vez mi capacidad intelectual me va a impedir, no podré llegar a conocer, a poder discernir o entender muchos conceptos, muchos términos. Y aunque quisiera hacerlo, se me hace muy difícil. Pero gracias porque hay una manera en que puedo llegar a conocerte también. Y esa es a través de una relación íntima, cercana y directa contigo. Llévame, Señor, a conocerte. Llévame a descubrirte. Llévame a saber quién tú eres. Quiero conocer, Señor,